Formalmente retomamos el tema de la incorporación de tecnologías de información a las organizaciones, solo como punto de partida para em, focalizar lo que viene a continuación. Nos metemos en este Gantt, que era el proceso por el cual habitualmente se implementa un sistema de información. La característica que tiene todo esto es, en particular, entender que cuando estamos con la implementación de los sistemas de información, tengo que empezar a considerar un montón de factores que hacen a que ese sistema específicamente funcione como corresponda. Entonces, en esta lógica, lo primero que tenemos que ver es lo que se llaman las capas de los sistemas internacionales. Y acá hay que entender dos cosas. Una solución tecnológica puede ser implementar localmente un sistema desarrollado para que funcione en este ambiente local, esto es, en este país. Léase, un sistema desarrollado en Argentina para que funcione en Argentina, que esa es una posibilidad de solución tecnológica. Distinto es el caso de que mi organización, porque está en Argentina, necesita incorporar tecnología que fue desarrollada en un país distinto. ¿Qué ocurre? Uno puede decir, bueno, y voy a hacer marcas. Uno puede pedir, instalemos en Argentina un sistema de gestión como el Tango Gestión desarrollado en Argentina para funcionar en Argentina. O utilicemos Flexware de Begerman o cualquiera de las soluciones tecnológicas que estén dando vueltas por allí. O utilicemos Buenos Aires Software para que sea utilizado en Argentina. Esa solución es básica y esto que voy a mencionar a continuación, en principio, no tendría relevancia. Pero tiene relevancia cuando uno se da cuenta que Tango Gestión se vende en el resto de Latinoamérica, que Flexware y algunos de los sistemas desarrollados en Argentina tienen implementaciones realizadas también en el resto del mundo. Por tal motivo es que tenemos que entender cómo funcionan las capas. Y es un muy buen punto de partida para hablar específicamente de cómo se desarrollan los sistemas. Este gráfico que está acá fue realizado por mí en función a cómo se hace la implementación de los sistemas de información de tipo internacional. Yo trabajé en dos empresas que hacían la implementación de sistemas cuyo desarrollo era un estándar global, un núcleo, un core, y que después tenían diferentes aplicaciones que se hacían en las implementaciones, en los despliegues, como se le dice a esto modernamente, que se hacen en cada una de las jurisdicciones y en cada una de las industrias. En principio esto funciona así. Todo sistema tiene una parte núcleo que es la parte funcional, la parte estándar de ese sistema y una parte que tiene que ser utilizada por todas las implementaciones. Ejemplo, si mi sistema, sea local o sea internacional, se dedica a controlar clientes, a hacer cuentas corrientes de clientes, a emitir informes de gestión de esos clientes, lo más probable, y de hecho es lo que pasa habitualmente, es que todo ese tipo de desarrollos y todo ese tipo de funcionalidades que mi organización tiene se implementen como parte de lo que es el core del sistema. En sistemas internacionales, llámese SAP, llámese PeopleSoft, llámese Finnegans, llámese JD Edwards, llámese, y acá podemos abrir el abanico de todos los nombres que pueden existir en la industria. Todos los sistemas tienen una funcionalidad que se llama core. Esa funcionalidad que llamamos core es la que todas las organizaciones y todos los países van a utilizar en forma habitual para el giro normal y habitual de sus negocios. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que, independientemente de la industria, independientemente de tu país, independientemente del lenguaje que utilices, todas esas funcionalidades se van a utilizar siempre. Llevar cuentas corrientes de clientes se llevan en todo el mundo. Llevar detalles de los clientes, detalles de los proveedores, trazabilidad de inventario son funcionalidades que están en todo el mundo. Es por eso que esas funcionalidades que podríamos llamar, no es la palabra correcta, pero para que se entienda, que son factor común de todas las organizaciones en todos los países,
todo ese tipo de funcionalidades van como parte de lo que es el estándar global y por ende se van a meter en los módulos que se van a llamar core o que se van a llamar núcleo. Pero ¿qué ocurre? Sabemos todos que cada país tiene diferente legislación, sabemos que incluso dentro del país hay diferentes, llamémosle, reglamentos de funcionamiento e incluso dentro de cada país y dentro de todos los sistemas hay algunas funcionalidades que son requeridas porque la industria los necesita. Por ejemplo, entiendo que muchos de ustedes el día de mañana puede que trabajen en alguna empresa de seguros o que ya estén trabajando en alguna empresa multinacional o eventualmente trabajen en algún tipo de organización o presten servicios para algún tipo de organización y que esa organización necesite cumplir con ciertos requerimientos de tipo regulatorio o de tipo sectorial que toda la industria aplica en su conjunto. Si vos sos una empresa, vamos al caso concreto de Argentina, si sos una empresa gestionada o regulada por el Banco Central, o sos una empresa de salud, o sos una empresa relacionada con la industria extractiva, vas a tener que cumplir con ciertas regulaciones, por ejemplo, de control del medio ambiente, que requieren cierto tipo de funcionalidades en las tecnologías independientemente del país en el cual estés. Esto quiere decir que no interesa si sos, voy al caso de un ejemplo, una YPF petrolera, o sos Petrobras, o sos Chevron, o sos Repsol, o sos cualquiera de las empresas rusas, chinas que se dedican a la industria petrolera, vas a tener que cumplir con requerimientos que son absolutamente sectoriales y vas a tener que controlar y poner en práctica regulaciones que toda la industria en todo el mundo aplica. Y esto lo puedo llevar a la industria bancaria, a la industria de los seguros, a la industria de la salud, a la industria automotriz, a todas las industrias que estén dando vuelta en todo el mundo. Esto implica, además, que si yo soy una empresa que quiere vender sistemas a nivel internacional, voy a tener que aportar soluciones para que sean aplicables en todos los países. Y esto, de vuelta, pongamos de ejemplo el caso de SAP. SAP es una empresa originalmente alemana cuyo objetivo era tener un sistema de gestión para todo el ámbito del mercado común europeo. ¿Qué pasa cuando esas empresas que trabajan en el mercado común europeo tienen subsidiarias en Latinoamérica, en África, en Asia, en Estados Unidos? ¿O qué pasa cuando directamente la empresa fabricante del software quiere vender en unas latitudes y se tiene que adaptar a los procedimientos legales, técnicos y regulatorios de cada una de esas latitudes? Y es así que necesariamente tiene que tratar de implementar y desarrollar sistemas que se puedan vender en todos los lugares del mundo. Entonces, no es solamente la funcionalidad core, sino incorporar lo que se llaman las localizaciones por país. Vamos a un ejemplo. Es natural pensar que todo el mundo va a tener algún número de identificación para todo lo que sean los pagos y los cobros de tipo fiscal. Básicamente el identificador tributario. Si una empresa internacional quiere vender un sistema que sea aplicable en Argentina, ese identificador tributario va a tener que ser un campo numérico de 11 dígitos y que se va a llamar QUIT. ¿Qué ocurre? La misma empresa que quiere vender en Argentina probablemente quiera vender en Chile, quiera vender en Uruguay, quiera vender en Estados Unidos, quiera vender en Europa. Es así que en algunos lugares lo voy a tener que llamar RUT, Registro Único Tributario, y va a tener un campo numérico de 15. En otros lugares se va a llamar Registro Único de Contribuyentes, básicamente RUC, y va a ser un campo de 10 dígitos. Y en otros lugares va a ser el NIT, número de identificación tributaria, que se va a tener que aplicar. Nuevamente, si yo quiero vender la funcionalidad en todos los países y necesito que la gestión de los clientes identifique al cliente por su identificación fiscal, necesariamente voy a tener que armar la localización para que la identificación fiscal, el equivalente al número de QUIT de Argentina, sea aplicable en el resto de los países. Esto sería una localización por país. Todos los países o todas las industrias y todas las tecnologías que tengan que ver con algún tipo de
en este ejemplo del quit, estoy diciendo, que tengan que ver con cumplir con el marco regulatorio de cada país, no interesa qué tipo de industria sea, no interesa si sos una persona humana o sos una persona jurídica, básicamente vas a tener que registrar en algún lugar en todos tus clientes el número de quit. Ahora, no es exactamente igual las localizaciones que requiere la industria, porque esos son requerimientos de tipo sectorial. Esto puede implicar que la mayoría de los sistemas van a tener funcionalidades que son estándar y ajustadas al país. Ahora, hay ciertos sistemas en cierto tipo de industrias que tienen requerimientos del sector, y ese requerimiento del sector es un requerimiento de tipo internacional. Cuando digo que es un requerimiento de tipo internacional, esto implica que, por ejemplo, y voy nuevamente hacia la industria petrolera, yo probablemente tenga que hacer registro y trazabilidad de los productos que voy fabricando. Sabemos que industria petrolera es un proceso 1 a N. Yo sé que voy a sacar el oro negro, el pseudo llamado oro negro, y que ese oro negro lo voy a tener que procesar en aceites, bencinas, querosenes, de combustible tipo diésel, lubricantes, gases, todo lo que venga de la conversión y el proceso de conversión del petróleo en diferentes productos terminados. Básicamente, como ya han visto en el video, 1 a N. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ese tipo de trazabilidad específicamente aplicada a la industria petrolera no es aplicable a, por ejemplo, la industria láctea, no es aplicable a la industria vitivinícola. ¿Por qué? Porque no se trata del mismo tipo de proceso. Entonces, van a existir localizaciones que van a estar y de vuelta, cuando digo localizaciones, pensemos funcionalidades que mi organización, por estar en este sector o en este tipo de industria, necesita sí o sí porque forma parte de su gestión administrativa diaria, va a necesitar localizaciones que sean específicas para el caso particular de mi organización. Esto en particular tiene una característica de que esas localizaciones por industria o por sector se usan a nivel internacional. Si ustedes el día de mañana empiezan a trabajar en Argentina en el sector bancario y su plan de carrera hace que se vayan a trabajar al sector bancario, pero en Europa, las mismas funcionalidades respecto de las reservas técnicas, respecto del pago de los intereses, respecto de la suscripción de acciones, respecto del pago de dividendos, etcétera, todo lo que la industria en sí englobe, son las mismas localizaciones que se van a utilizar en todos los lugares del país. Perdón, en todos los lugares del país, en todos los lugares del mundo. Porque de vuelta, los productos bancarios, en general, sacando lo que regulatoriamente cada país pida, el producto bancario es básicamente el mismo. Yo te abro la caja de ahorro, te abro la cuenta corriente, te emito la chequera en papel o te dejo elegir cheques en digital y después te ofrezco un paquete de inversión. ¿En qué quieres invertir? ¿En un plazo fijo? ¿En renta fija? ¿En renta variable? ¿En fondo común de inversión? Y de vuelta, es insondable la cantidad de posibilidades, pero son todas funcionalidades que la industria tiene. Al banco le vas a ir a pedir un préstamo prendario para comprarte un auto o una moto. Le vas a pedir un préstamo hipotecario para ampliar tu vivienda. Le vas a pedir un préstamo a sola firma para pagarte las vacaciones, lo que sea. Pero el producto en sí, independientemente de en qué país se pida, el producto forma parte de las ofertas que la industria hace. Le vas a pedir que te contrate seguros para tus bienes, le vas a pedir que te contrate seguro o comprar algún seguro de desempleo, le vas a pedir que te establezca algún tipo de seguro de vida. Todo eso forman parte de la industria, del sector en sí. Entonces, ese tipo de funcionalidades, los sistemas internacionales, si vos resultás estar en la industria del seguros, te van a bajar localizaciones de industria que no le van a bajar a las localizaciones de la industria que, no sé, se dedique al cultivo del campo, porque son funcionalidades distintas. Hasta este punto, todo esto es funcionalidad estándar. Y cuando digo es funcionalidad estándar, significa que son funcionalidades que están en toda la industria en particular. Esto implica, entre tantas cosas,
que si mi organización, y acá ahora hablamos de las customizaciones, que si mi organización necesita algún tipo de desarrollo y algún tipo de adaptación específica para mi empresa, para mi organización, es ahí donde aparecen los temas de las customizaciones. ¿Qué implica una customización? Implica primero que cuando estoy, y acá viene el término, cuando estoy haciendo customización, significa que quien desarrolla el software o quien desarrolla la tecnología, lo hace a pedido del customer, que sería para nosotros el cliente. Cuando se habla en la industria tecnológica de la customización, significa que yo te hago un desarrollo a la medida de lo que tu organización necesita. ¿Qué implica esto de las customizaciones? Implica que probablemente si yo no pude solucionar lo que mi organización necesita con el core, con la localización del país, con las localizaciones por industria, de vuelta, lo más probable es que yo necesite hacer algún desarrollo a medida. Muchas veces los desarrollos a medidas están bien solicitados y esto, acuérdense que viene formando parte del famoso fit y gap. Las cosas, y acá viene un tema obvio, pero no está de más mencionarlo. Se supone que si yo tengo gaps con la funcionalidad núcleo, la funcionalidad estándar, intelectualmente debería replantearme si esa funcionalidad estándar es la que mi organización necesita. Si bien hay parámetros de la industria, de esto hablamos la clase que viene, que es cuando terminamos esta parte, eh, si bien hay parámetros de la industria, yo debería tener en cuenta que si incorporo determinada tecnología, por axioma, esa determinada tecnología debería hacer que mi organización funcione mejor. Y cuando digo que mi organización funcione mejor es porque al incorporar tecnología, yo hago que mi organización avance o prospere o, no sé, siga funcionando de la mejor forma posible. Si la funcionalidad es core que una tecnología me ofrece definitivamente, perdón, no definitivamente, no hay que ser absoluto, si las funcionalidades que la tecnología me ofrece no le sirven a mi organización, debería intelectualmente replantearme si esa tecnología es la que efectivamente mi organización necesita. Nuevamente, esto es lo que debería ocurrir. Cuidado con los micrófonos. Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando voy al módulo de customización? Hay veces que lo que mi organización necesita es pero tan específico que lo tengo que desarrollar a medida, porque mi organización cumple con ciertos procesos no estandarizados para la industria o para el país, o porque mi organización requiere ciertos eh, cambios en la funcionalidad estándar del sistema que hace que yo no lo pueda adaptar, que no pueda alterar el procedimiento, con lo cual necesito hacer una modificación, como digo acá, que es estructural del sistema. Esto implica desarrollo adicional, cambiar el código, hacer extensiones de funcionalidades o integrarlo con otros sistemas. Si, por ejemplo, yo tengo el Sistema Internacional de Gestión, ERP, marca X, y ese ERP, marca X, no tiene integración nativa con la trazabilidad que tengo de mi inventario, probablemente voy a tener que desarrollar una customización de ese estilo. Y cuando digo desarrollar una customización de este estilo, es, en definitiva, entender que hay veces que no me queda otra opción más que hacer un desarrollo a medida de mi organización para la problemática funcional que mi organización tiene. Y acá lo mínimo que quiero mencionar al respecto es, cuando la customización está bien solicitada, es beneficiosa para la organización. Ahora, hay veces que las organizaciones, llamémosle por caprichos, por no querer cambiar sus procesos internos, por no querer alterar la cultura, acuérdense que cuando uno implementa tecnología estoy cambiando la cultura de la organización, pero hay veces que las organizaciones, por no querer cambiar la cultura, hacen desarrollos customizados. Creo que lo mencioné, pero por las dudas simplemente lo hago a medida. En un proyecto importante en el cual me tocó trabajar, éramos la consultora que venía a reemplazar a una consultora anterior que había desarrollado una serie de módulos, implementaciones, customizaciones bajo esta determinada tecnología
Y lo que habitualmente hace uno cuando entra a trabajar en algún lugar o cuando toma lo que desarrolló alguna, no sé, alguna empresa del sector o algún profesional preactuante, lo que uno hace es mirar para saber dónde está parado y en qué lugar está. Y esto no es que sea, eh, ¿cómo decir? Robarle la propiedad intelectual a nadie, simplemente es lo que hacemos todos cada vez que entramos en algún lugar para tratar de comprender específicamente qué se hizo y qué está pendiente de hacer. Un fit gap, si vamos al caso, normal y habitual. Cuando entro a trabajar en este lugar como parte de esta consultora, me pongo a ver todos los módulos que eran de reporte, digamos, por los cuales yo tenía responsabilidad y cuando me pongo a ver que la consultora anterior había agarrado los módulos estándar, les había cambiado de lugar las pantallas, les había cambiado de lugar los colores, había cambiado los colores de las funcionalidades, pero yo veía que no había ningún desarrollo nuevo, sino que estaban invocando funcionalidades estándar. Le pregunto en ese momento al que era mi PM, mi project manager, le digo, Santiago, fíjate, mira acá, porque o lo estoy mirando mal, cosa posible, o fíjate que acá hicieron, como se decimos acá, alguna magia. Magia es el término en tecnología de información de que hace magia porque estás haciendo algún tipo de cosa, para que se entienda, trucha, alguna magia, hicieron alguna magia y hay alguna cosa rara que por ahí se me está perdiendo. Cuando el PM mío se pone a revisar esto, dice, no, no, tenés razón. Y después me cuenta que en realidad la persona de sistemas de esta empresa importantísima no tenía idea de lo que era un proyecto de sistemas. Entonces, como no quería lidiar con el cambio cultural, le había pedido a la consultora anterior que le desarrolle los módulos para que tengan los mismos colores, las mismas funcionalidades del sistema que ellos estaban abandonando, porque si no la gente no lo iba a adoptar como correspondía. Cuando me explican todo eso, me da a entender que, mirá, como la persona que tenía que tomar decisiones y aprobaba no tenía idea de lo que estaba aprobando en cuanto al gasto y a la inversión tecnológica, básicamente le cobraron con una customización, y esto que quede claro es totalmente antiético y totalmente fuera de todo rango de responsabilidad y operatoria profesional, pero se lo cobraron aparte por hacerle una copia, cambiarle las cosas de lugar, cambiarle los colores y decirle que era un desarrollo nuevo. Pero no era un desarrollo nuevo, era cambiar las cosas de lugar porque el sistema este tiene cierta forma en las cuales no se pueden cambiar. Em, y ese desarrollo y ese comportamiento ético de los consultores anteriores, la empresa lo pagó porque no tenía idea específicamente de lo que estaba necesitando. Entonces, si las funcionalidades que yo necesito desarrollar, las customizaciones, son buenas o son requeridas, en principio es importante que esas funcionalidades y esas customizaciones se desarrollen. Ahora, ¿cuándo esas customizaciones corresponden a que la organización no quiere cambiar su procedimiento interno o no quiere cambiar su forma de trabajo? Hay veces que yo pago customizaciones porque no quiero eh, involucrarme en el cambio de los procesos de gestión que eso va a implicar. Entonces, nuevamente, si la customización es bien pedida, es válida. Si la customización es impropia, probablemente están tirando plata, con una pequeña ventaja. Todavía no hablamos hoy, hablamos el martes que viene de en detalle ahora lo que es un SLA. Cuando se firma un contrato, todo lo que forma parte, voy para acá, de el core, la localización y las localizaciones del país y la industria, todo eso forma parte del contrato estándar. Ejemplo, si firmamos un contrato de que vos vas a usar mi tecnología por 5 años, durante 5 años, cualquier inconveniente, cualquier necesidad de ajustar la parte estándar del sistema, bueno, eso forma parte y está cubierto con la actualización automática. La customización no. Como la customización es hecha a medida porque tu empresa, únicamente tu empresa lo quiere, bueno, esa customización se desarrolla a medida, se cobra aparte, que quede claro, y se le da una garantía distinta.
No es que si el contrato dura 5 años, la customización automáticamente está cubierta por 5 años de garantía. Las customizaciones, y esto es un parámetro de la industria, se garantizan por 90 días. Esto tiene lógica. Si vos tenés el estándar y me pedís desarrollar algo porque lo necesitas ya, se supone que lo vas a probar ya. Puede que te des cuenta que nosotros, los desarrolladores, hicimos algo incorrecto por los próximos 90 días. Pero si al día 91 vos no te das cuenta del error y expiró técnicamente hablando la garantía, es como el contrato de seguros. Mira, si vos no pagaste la cuota y el seguro va desde las 12 del mediodía de un día hasta las 12 del mediodía del otro, si vos tuviste un accidente a las 12:01 y no pagaste la renovación de la cobertura de seguros, legalmente no estás cubierto. Con las customizaciones pasa exactamente lo mismo. De hecho, también hay que decirlo, hay muchas organizaciones, hay muchas empresas que se dedican al desarrollo del software que no quieren hacer customizaciones, porque hacer customizaciones implica que yo tengo que, digamos, destinar un equipo de trabajo de mis programadores, de mis desarrolladores, para que estén trabajando con estas eh, customizaciones intensivamente. Y que como el periodo de garantía es muy corto, requiere no solamente desarrollar eso, sino que durante 90 días el equipo tiene que estar a la espera de atajar todos los inconvenientes que pueden llegar a ocurrir. Nuevamente, hay organizaciones que venden software, que quede claro, que venden tecnología, que desalientan el uso de las customizaciones. Ahora, y esto lo vemos el martes, cuando uno habla de consultoría y dice, voy a tener dos de un lado y uno del otro, el vendor por un lado, el partner o el socio tecnológico por el otro, que estos dos son socios tecnológicos entre sí, y nosotros como empresa, al partner le interesan las customizaciones porque el partner las cobra aparte y se las cobra en forma directa. Al vendor eso no le interesa porque no es un negocio del cual él obtiene rentabilidad. El problema no lo tienen ni el partner ni el vendor, que eso será un acuerdo que harán ellos dos comercialmente. El problema lo tira la empresa, porque la empresa compra el sistema estándar y la customización viene como un agregado. Ahora, el que me vende el sistema estándar me dice, mira, si vos lo querés customizar, hacelo, yo te lo permito, contratar al vendor, al partner que quieras, pero ¿sabes qué? Mira que yo me hago responsable por la garantía de los módulos estándar, no del módulo hecho a medida. Con lo cual, empieza, y si el contrato no está bien realizado, empieza una ida y vuelta importante que muchas empresas no tienen en claro y después se encuentran con estos inconvenientes porque el vendor y el partner no se ponen de acuerdo. ¿Qué implica customizaciones? Implica, desde el punto de vista de ventajas, adecuación exacta al proceso de tu organización. Si tu organización hace el proceso A, B, C, D, bueno, con la customización que no viene en los módulos estándar, voy a hacer que tu proceso sea exactamente A, B, C, D. El otro aspecto también es que vas a tener una ventaja competitiva, porque cuando yo te hago una customización a la medida de tu empresa, a la medida de lo que es la cultura de tu organización, eso es un activo estratégico. Es más o menos como pensar lo siguiente. Damas, caballeros, en algún momento puede que se casen. ¿Qué van a elegir? ¿Hacerse un vestido totalmente a medida o comprarse un vestido estándar o un traje estándar y después ajustarlo? Yo puedo ir a cualquier lugar y comprarme un smoking o alquilar un smoking y el que me alquile el smoking me lo va a ajustar para que me dé más o menos bien en la postura y me sienta cómodo utilizándolo. Una cosa distinta y un camino totalmente distinto es ir a un modisto o ir a un diseñador y pedirle, haceme el vestido, haceme el smoking, haceme el frac, lo que corresponda, y lo hace a medida. Ya no tiene que andar ajustando por aquí, recortando por allá, dando más movilidad en cierto lugar, porque al ser un traje absolutamente a medida, me va a quedar, como se dice en el barrio, como pintado. Entonces, esto sí obviamente da ventajas competitivas. Ahora, una cosa es ventaja competitiva real, técnicamente hablando real, y otra cosa es una cosa estética.
Una cosa estética es, cambiame los colores porque no me gusta. Hacé lo que el tipo de letra, en vez de ser, qué sé yo, este que están viendo en pantalla, que es sin serif, que sea una que tenga serif, para que sea más fácil de ver. Bueno, son cosas estéticas que no hacen a la funcionalidad tecnológica. Obviamente, hay veces que tenés que cumplir normativa y regulatoriamente con cosas que eh, te pide tu gestor o tu regulador. Reportes automáticos en tiempo real, integración, los famosos, para la industria financiera, la industria de seguro, el famoso ROS, el reporte de operación sospechosa, que son parámetros que la unidad de información financiera cambia prácticamente bimestralmente, que los tenés que adaptar en forma directa. Entonces, ese reporte de operación sospechosa es, en definitiva, una cosa que no todos los sistemas van a tener. Ahora, esta lógica implica, entre tantas cosas, que voy a tener que hacer mantenimiento de la customización. Y que quede claro, supongamos, desarrollamos una customización, vos la utilizás por 90 días, no encontrás errores, listo, la pagás, se la pagás al partner, y dentro de un año hay un cambio de versión. Después hablamos de versión el martes. Hay un cambio de versión, y ese cambio de versión uno, digamos, en principio diría, bueno, está incluido con el cambio de versión. No, no. El cambio de versión es de la funcionalidad estándar, no de la customización. La customización, y esto, de nuevo, los vas a ver específicamente en los contratos. Te va a decir, las customizaciones tienen una garantía de 90 días, estándar de mercado, y son validadas y garantizadas para la versión actual. Ejemplo para que lo veamos clarito. Si vos tenés un sistema de gestión que funciona en Windows 10 y le hiciste alguna customización para que funcione en esa versión del sistema, en el sistema operativo Windows 10, te lo van a vender y va a funcionar. Dentro de unos meses vos cambiás de Windows 10 a Windows 11. Como tenés un contrato hecho con el proveedor, con el vendor te va a decir, bueno, bajate esta nueva versión o te implementamos esta nueva versión y ahora funciona en Windows 11. Y vos vas a decir, bueno, tráeme la customización. Y ahí el partner, el socio tecnológico, te va a parar la pelota y te va a decir, mira, yo esto te lo desarrollé para que funcione en Windows 10. Vos ahora estás en Windows 11. Si lo que vos tenés en Windows 10 lo llevas a Windows 11 y misteriosamente o mágicamente funciona, no me debes nada. Ahora, si eso que andaba en Windows 10 no funciona en Windows 11, mira que no está cubierto en el contrato, porque de hecho esto es lo que firmamos. Eso que no está cubierto en el contrato, bueno, si lo querés desarrollar, lo tenés que pagar aparte. Y uno va a decir, pero ¿de nuevo? Sí, de nuevo, porque yo te lo vendí para Windows 10, no para Windows 11. Y de nuevo, alguno podría decir, bueno, pero es una empresa, es una relación comercial que va mucho más allá. Muchachos, ustedes no le van a cobrar una investigación de mercado a sus clientes que hicieron el año pasado, se la van a regalar porque la vuelven a hacer este año. Vos querés la investigación de mercado adaptada al año 2026 con análisis del cliente para el 2026, bueno, eso es un laburo aparte. Lo que yo te di para el 2025 servía para el 2025. Entonces, excepto que vos hayas hecho con el partner también, cosa rara, pero puede ser, es un contrato después de todo, que vos hayas hecho un contrato con el socio tecnológico para que toda customización se actualice con cada cambio de versión, de vuelta, cosa rara, pero no imposible, excepto en ese caso particular, cada cada cambio de versión, cuando vos tenés customizaciones, las vas a tener que pagar aparte. Y de vuelta, esto forma parte de lo que veíamos en gobernanza del costo total de propiedad. No es solamente poner el sistema en funcionamiento y los insumos, es todo el gasto recurrente que implica el uso de la tecnología. De nuevo, alguno de ustedes podrá decir, mirá, yo ya no quiero tener más, voy a un caso muy particular, no quiero tener más abono de la telefonía celular. Y es perfecto, podés pasar a mecanismo de tipo prepago. Ahora, ten en cuenta que una cosa es el abono donde todo está cubierto por la renovación mensual de ese abono y otra cosa donde vos le tenés que cargar plata. Si en algún momento, hoy vamos a hablar de estacionalidad,
necesitas que la tecnología tenga mayor cantidad de capacidad para cierta problemática o cierta situación de negocios que tu empresa tiene, bueno, los costos nuevamente van a ser diferenciados. ¿Qué más? Ventajas. Incremento de costos. Cada customización se paga aparte. De nuevo, una cosa es pedirle a un pintor cuando alquile un departamento que me lo pinte todo un solo color y otra cosa es empezar a pedirle cosas adicionales. Ay, me gustaría que en vez de en la habitación, en vez de ser blanco mate, que sea blanco satinado. Me gustaría que los azulejos de la cocina, como se ven feos, que saques una hilera de azulejos y le pongas una guarda de otro color. Es todo estética eso, ¿eh? No cambió la funcionalidad, vos no ampliaste la cocina, no mejoró tu habitación, es todo estética. En principio, todo lo que sea customización implica hora de desarrollo, pruebas adicionales, hoy hablamos de las pruebas, modificar documentación técnica y, automáticamente, incremento en los costos de mantenimiento. Ahora, con cada actualización es un tema menor en algunos casos, no menor en otras industrias, que es el tema de la dificultad y los problemas de incompatibilidad que hay con las nuevas versiones. Yo acá lo planteé como un Windows 10 que pasé a un Windows 11, pero si estás usando el software de gestión integrado plataforma A y vas a pasar a la plataforma B del mismo fabricante, hay veces que la funcionalidad no funciona de la misma forma. Puede que lo hayan visto, los que tengan cuenta de Gmail y cuando entran a su Google Drive, que les cambió el iconito lo del Gmail, que les cambiaron los colores del Google Drive, y uno diría, bueno, esto es una cosa simple si vamos al caso, cambiaron los colores. Bueno, ese cambio de colores implica también verificar funcionalidades. Una de las, y esto está reportado en la página de Google, una de las funcionalidades que funciona mal, y esto que quede claro, las cuentas de Gmail o de Google en el navegador de Google, el Chrome, el calendario funciona mal. Cuando le quieres dar clic, pruébenlo, quizá lo resolvieron, yo la verdad que hoy no lo vi, pero si le das clic para pasar de una semana a la otra en la vista semanal, no se refrescan los valores. Y uno dice, che, pero vos no sos el propio fabricante, la propia gente que me vende este navegador. Y uno diría, bueno, si tengo un Android que tiene el sistema operativo de Google, probablemente también esté funcionando mal. No, en los teléfonos funciona bien. En el navegador de la competencia, en el Firefox, esta funcionalidad funciona perfecto. Es un error que tiene Google en el calendario de Google, en el navegador de Google. Es un error propio, bien de mirarse el ombligo. Bueno, estas customizaciones y estos cambios implican eventualmente incompatibilidad. Esto puede hacer que el código funcione mal. Puede ocurrir, y esto es lo que habitualmente pasa, que los vendedores te dicen, mira, ¿sabes qué? Esto implica que esa customización solo funciona en esta versión. Y el vendedor, a veces, y esto no es que es de malo, lo hace por contrato, si yo te doy una versión nueva, esa versión nueva hace que las customizaciones que vos tenías en la versión anterior no funcionen. Y eso se llama lock-in, la dependencia en sí. Lock-in vendría a ser como el candado en sí. Entonces, el sistema que el vendedor te vende es específicamente de una determinada versión. Y si vos querés cambiar, no es posible, excepto que, porque todo es posible, que lo pagues adicionalmente. Entonces, esto implica que vos no deberías tomar decisiones con tecnologías pensando únicamente en el statu quo. Tenés que estar pensando en lo que va a ocurrir en el futuro, de corto, mediano y largo plazo. Un tema con las tecnologías que también hay que abordar es que hay veces que yo voy a requerir capital humano, recurso humano, especializado para esa tecnología. Es muy lindo pensar que tengo un sistema integrado, que mi sistema funciona bien, que tengo un montón de información que antes no tenía, e incluso está, eh, ¿cómo decir?, la idea errónea, que quede claro, de pensar que todo eso se puede automatizar. Hay veces que todo eso no se puede automatizar. Hay veces que requiere de capacitación constante para el capital humano. Hay veces que
Si la persona que se ocupaba de este tipo de cosas y el que estaba a cargo de estas customizaciones se va de la organización, y esto es algo que pasa en todas las empresas, no hay verdadera transmisión del conocimiento. Porque, de nuevo, lo que la persona hace para hacer de su propio trabajo es, de alguna forma, capital intelectual propio, que quede claro, pero también implica que es poco probable con las herramientas actuales que yo pueda volcar todo lo que tengo de conocimientos de meses o años de trabajo en determinada función, en determinada organización, que yo las pueda volcar en algún sistema que, al mejor estilo de memoria omnipresente, registre todo lo que yo sé. E incluso, ya que también hay que decirlo, hay veces que las empresas, perdón, no hay veces que las empresas, hay veces que las personas que trabajan en esas empresas no quieren divulgar todo el conocimiento, porque ese conocimiento, algunos, de nuevo, quizá erróneamente, piensan que es un conocimiento diferenciador y que ese conocimiento que solamente sé hacer yo y nadie más que yo, me garantiza que el día de mañana no me terminen despidiendo. Bueno, es una forma de pensar, no, no te voy a transmitir todos mis secretos ni nada por el estilo, porque si yo te transmito todo lo que yo sé, vos sabés todo lo que yo sé y automáticamente vos que cobras menos para la empresa, puede hacer que a vos te mantengan en el puesto y a mí, como soy más caro salarialmente, puede que no sé, que me echen. Bueno, ocurre, también hay que decirlo, ocurre, pero de nuevo. Esto implica, cuando vengo por el camino de las customizaciones y con la incorporación de sistemas de gestión que son en términos generales complejos, implica que voy a necesitar capital humano específico, recurso humano específico para poder cumplir con todo esto. Em, Esto, bueno, impacta en la gobernanza, etcétera. ¿Qué más? En todo proceso de tecnología, perdón, antes de hablar de esto, hablemos de la estacionalidad. ¿Qué es el concepto de estacionalidad? Porque es aplicable a todos los negocios. Y esto, de nuevo, es algo que ocurre según el ciclo de trabajo de tu empresa. La estacionalidad de negocios que afecta la operatoria de tu organización es un fenómeno por el cual cuando hay o un pico de demanda o hay una suba en la parte operativa o eh, tu interacción hacia afuera de la organización se dispara porque es en forma cíclica, esto implica que esas fluctuaciones que pueden llegar a ocurrir hacen que tu organización requiera de más o de menos recurso humano. Ejemplo. Cuando venga la inscripción para el 30 de junio, si no me equivoco, que es cuando va a venir la inscripción para los intensivos de invierno, o después a mediados de julio, cuando venga la inscripción para cursar el segundo cuatrimestre, la Facultad de Ciencias Económicas va a tener lo que se llama un pico de estacionalidad. ¿Por qué? Porque una cosa es la demanda que va a tener el sistema de la facultad para que ustedes se inscriban en estas semanas para rendir una materia en forma libre. Una cosa distinta es que se inscriban para rendir una materia en el intensivo de verano o de invierno, y otra cosa es la demanda que va a tener la tecnología y la plataforma de la facultad para que ustedes se inscriban en primer o segundo cuatrimestre. La cantidad de estudiantes que se quieren inscribir en los intensivos o que se quieren inscribir en los cursos cuatrimestrales es distinta. Porque de nuevo, hay algunos que dicen, no, mira, voy a tomar el invierno como vacaciones, hay otros que van a tratar de incorporar alguna materia que les esté faltando por un tema de correlatividades. Bueno, en fin, esas son cosas que efectivamente van a estar ocurriendo. Pero ¿cuál es el concepto en sí de la estacionalidad? Implica que hay un pico de demanda o hay un pico de eh, necesidad de recursos. En términos de organización, esto es incremento de ventas. En la industria del supermercadismo, el incremento de ventas se da entre los meses de diciembre y enero. Básicamente es en todo el periodo de lo que podríamos llamar las festividades de fin de año. De idéntica forma va a estar ocurriendo en los sitios de la AFIP. Básicamente, como más o menos entre mayo, junio, julio es donde cierra la mayor cantidad de las declaraciones juradas, los sistemas de la AFIP
tienen el mayor volumen de demanda. De acuerdo al ciclo productivo que tu empresa tenga, va a haber, según sea, pongámosle cosecha fina, cosecha gruesa, depende cuándo sea el proceso, vas a tener una estacionalidad porque va a haber un incremento. De idéntica forma, el sistema eléctrico se va a empezar a resentir ahora que estamos entrando en la etapa de invierno porque como va a haber menor luminosidad ambiente, va a haber mayor demanda de electricidad y va a haber mayor demanda de gas. A diferencia de lo que va a ocurrir en el verano. En el verano, porque necesito utilizar los equipos de aire acondicionado, va a haber pico de demanda con los picos de calor climáticamente llegados en la demanda eléctrica, pero no así en la demanda de gas. Entonces, de idéntica forma, tengo que entender que si mi organización o mi ciclo de trabajo tiene estacionalidad, es casi seguro comprender que va a existir estacionalidad en la demanda tecnológica. Una cosa es la cantidad de volumen de transacciones que va a ocurrir normalmente en cualquier momento en un periodo no vacacional para un sistema de ventas al minorista y otra cosa va a ser lo que va a ocurrir cuando no estoy en periodo vacacional. Si vamos al caso, la demanda, para que lo veamos claro, de los helados va a ocurrir en verano. No implica que no exista demanda en invierno. Lo que está implicando es que en verano de nuevo, va a haber mayor demanda y por ende el aprovisionamiento y los sistemas de gestión que hacen a la trazabilidad de ese aprovisionamiento y los sistemas de facturación y todo el control de inventarios va a tener mayor pico de demanda producto de la estacionalidad del negocio. Y eso es lo que la tecnología necesita. Em, Lograr que si es la tecnología adecuada, que cumpla con los requerimientos que la organización necesita para darle las respuestas que la organización necesita. Cuando hablamos de estacionalidad hay algo particular que son los llamados impactos que hay en la planificación. Y esto es entender que yo no puedo implementar y no puedo, eh, perdón, poder puedo, que quede claro, poder puedo, pero el riesgo es muchísimo mayor, entender que eh, la organización implemente o haga despliegue de tecnologías en los periodos en los cuales hay mayor demanda o cuando hay mayor requerimiento de tecnología. Esto es un tema que se tiene que evaluar y no es un tema de la gente de sistemas. Esto es un tema de gestión. Esto es un tema de los que administran esas empresas. Esto es un tema, como más de una vez les digo, que tienen que saber ustedes. Independientemente de que la persona que implementa tecnologías pueda saber, vamos a decirlo así, que hay ciertas complicaciones a lo largo de un periodo en los cuales no se recomienda implementar algún tipo de desarrollo tecnológico. Implementarse se puede implementar cualquier cosa en cualquier momento. Esto es más o menos como pensar, mira, tenemos una emergencia y te tenemos que, qué sé yo, operar de emergencia en este momento. Pero no te puedo operar por más que estés en emergencia porque estás con sobrepeso. Mira, el momento ideal no existe en la vida, tampoco existe en la tecnología. Entonces, en principio yo puedo implementar en cualquier momento. Ahora, es responsabilidad de aquellas personas que gestionan las organizaciones y esa responsabilidad de las personas que gestionan las organizaciones implica, entre tantas cosas, conocer en qué negocio estoy, conocer qué hago, conocer específicamente qué necesidades o qué inconvenientes puede tener mi organización si hago algo tecnológicamente en determinado momento. Por ejemplo, en la industria del supermercadismo no se implementa ningún sistema que tenga que ver con la gestión de los clientes en los meses de enero y de diciembre, porque casualmente toda la industria de venta minorista, retail, en esa industria de venta minorista es cuando hay pico de demanda. Esto es lo que pasa en Argentina. Si te vas a Estados Unidos, vas a darte cuenta que ese periodo de alta demanda no empieza específicamente en la época navideña.
Ese periodo de alta demanda va a estar en los momentos en los cuales hay menos demanda en Argentina por el tema de hemisferio norte, hemisferio sur, básicamente mayo, junio, julio, que es el periodo vacacional en el hemisferio norte, y a su vez es distinto para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Desde que empiezan los temas de Halloween, después viene el famoso Acción de Gracias y después vienen todas las vacaciones de invierno, llamémosle por el tema vacacional, eso hace que el pico de estacionalidad y de demanda en la industria del supermercadismo en el hemisferio norte sea distinta del hemisferio sur. Ahora, quienes conocen de, o al menos deberían conocer de la organización, son las personas que la gestionan. Por ende, esto no es una decisión que tienen que tomar los de sistemas, es una decisión que tienen que tomar los que lideran esta organización en particular. Entonces, no puedo implementar cuando se me da la gana, tengo que elegir el momento exacto. Idealmente, si vamos al caso, estoy mirando acá el calendario de este año, idealmente, hoy vamos a hablar de las implementaciones, yo debería implementar en aquellos momentos en los cuales pueda identificar el periodo correcto. Idealmente cuando sea un cambio de mes, idealmente cuando sea un cambio de trimestre. Pero, por ejemplo, si miro el calendario de hoy, un momento ideal para implementar un cambio importante en tecnologías puede ser en el fin de semana del 1 y 2 de agosto, porque podría decir, mira, sábado y domingo no trabajamos, supongamos, y como es un periodo de mes, todo lo que entró con fecha 31 de julio corresponde al sistema viejo y todo lo que corresponde del 1 y 2 de agosto corresponde al sistema nuevo. De idéntica forma, podría ir a, y esto es un poquito más forzado, al domingo 1 de noviembre, porque casualmente es un 1 de noviembre que está comenzando en un domingo en particular, que habitualmente es un día no laboral. Entonces, que quede claro, implementar tecnología, yo puedo implementar en cualquier momento, pero las personas, ustedes idealmente, que gestionan empresas, son los que van a tener que poner los reparos o levantar, como decimos, las banderas o hacer las advertencias correspondientes de que en algún momento esta implementación la voy a tener que hacer, pero que no es aconsejable que sea ahora. Si, por ejemplo, alguno, y ahora pongo un ejemplo particular, si a alguno de ustedes se le ocurre que, che, es un muy buen momento implementar ahora, 1 de junio, 1 de junio no es un primer momento por más que sea lunes, porque yo no tengo tiempo de darme cuenta. Si supongamos implemento un nuevo sistema entre el sábado 30 y domingo 31 y el 1 de junio vengo, prendo la computadora o prendo los sistemas y los sistemas funcionan bien, no pasó nada. Si llega a haber algún inconveniente, efectivamente pasó algo en particular. En esta empresa en la cual fuimos con la consultora y donde esta persona no entendía que, o mejor dicho, no entendía lo que era la implementación de sistemas, y ahora explico por qué, la persona eligió implementar el 23 de abril del 2016. 23 de abril del 2016. El 23 de abril del 2016 no es un día de fin de semana largo, no es de Pascua, no es nada en particular. El 23 de abril era un día de semana. Cuando implementa el 23 de abril del 2016, todos nos empezamos a preguntar, ¿por qué lo hizo en esta fecha? Porque, y ahí viene el otro tema, la persona, y después 2 semanas después de que ocurra esto que voy a mencionar, renunció, la persona tenía su evaluación de desempeño en el mes de mayo. En la evaluación de desempeño de todo lo que era su gestión, lo mismo que les va a pasar a ustedes el día de mañana, en esa evaluación de desempeño, él tenía que decir que había implementado tal sistema y que había logrado migrar del sistema viejo a este nuevo sistema. Él lo tenía que demostrar, entonces tenía que demostrar y que la gente dijera, "Ah, bueno, che, estamos usando el sistema. Perfecto. Pasar de un sistema viejo a un sistema nuevo es lo más bobo que hay. Y cuando digo lo más bobo es sacando las migraciones, las conversiones, los volcados, pero lo más bobo que hay. Apago el sistema viejo, apago el sistema nuevo. Esto es más o menos como decir, el celular que tenés actualmente, sacale el chip, si no es un chip con el SMS virtual, sacás el chip de tu celular viejo, lo metes en el celular nuevo, te adaptarás a las nuevas funcionalidades, pero vos ya estás usando tu teléfono nuevo. Tan simple como esto puede llegar a ser, ¿eh?
Con lo cual sacaste el teléfono viejo, te quedaste con el teléfono nuevo. En la evaluación de desempeño, este señor obviamente, le hicieron una evaluación de desempeño correspondiente y saben todos ustedes, o ya van a saber, que con cada evaluación de desempeño, por lo general, aparece la famosa gratificación, el famoso bonus, el premio, no sé, algún tipo de compensación X, algún tipo de compensación en plata. Esa compensación en plata pueden ser 2, 3, 4, la cantidad de sueldos o un monto fijo o acciones que te dan, o no interesa, lo van a ver todo en capital humano. Ahora, después de que esta persona tuvo su evaluación de desempeño, se tenía que quedar a cobrarlo, porque van a saber todos que las políticas de recursos humanos es, yo te voy a pagar la gratificación siempre y cuando al momento del pago vos sigas siendo empleado de la organización. Cuando le acreditaron el pago, 2 semanas después presentó la renuncia. Y no es que lo hizo de mal. Cada uno, y esto que quede claro, nadie está obligado a trabajar con quien no quiere, nadie está obligado a responder a quien no quiere. Constitucionalmente es así, entonces yo no estoy obligado a cumplir. Eh, Motivo por el cual presentó la renuncia y se fue. Y lo hizo, esto de implementación el 23 de abril, porque si no lo hacía en ese momento, no llegaba a tiempo para que todo estuviera funcionando con lo que necesitaba sacar, que eran los reportes de gestión. Necesitaba cerrar el mes de abril y decir que al cierre de el primer cuatrimestre, al 30 de abril, el sistema estaba funcionando y que todos los saldos de los sistemas andaban. Lo hizo tan mal esto, que en realidad, al hacerlo tan mal, y es ahí donde empezamos nosotros con la segunda consultora que tomó el trabajo, lo que había hecho era simplemente migrar saldos. Cuando digo migrar saldos es cuánto le debo a los proveedores, cuánto me deben los clientes. Y a partir de ahí empezó a facturar todo en el sistema nuevo. No cuadraba el inventario, no cuadraban las cuentas corrientes, no importaba. Tenía un saldo de inicio y el monto era más o menos igual. El problema, y es por eso que la segunda consultora en la cual yo estaba entró en ese lugar, es porque se daban cuenta que cuando querían sacar información de gestión del sistema nuevo, el sistema nuevo no tenía historial, porque para hacer todo rápido no había migrado la historia. Entonces, cuando no migró la historia de saber cómo venía la evolución de la cuenta corriente, y uno podría decir, bueno, si yo quiero saber el saldo que tengo hoy, al día, hoy es 22 de mayo, si yo quiero saber el saldo el día 22 de mayo, mínimamente cualquiera pensaría, bueno, decime cuál era el saldo al 1 de enero y a partir de ahí pagos, créditos, pagos, créditos, pagos, créditos, pagos, créditos, y de alguna forma puedo saber el saldo el día de hoy. Pero en lugar de migrar todo el historial desde el 1 de enero hasta el día de hoy, se fija en el sistema viejo y dice, ¿cuánto debes en el sistema viejo? 10 millones de pesos. Bueno, ¿cuánto debes en el sistema nuevo? 10 millones. El valor coincide, es consistente. Ahora, lo que no es consistente es la sacada de información o el obtener información del sistema nuevo. ¿Por qué? Porque vos migraste el saldo. No migraste la totalidad de lo que ese sistema eh, tiene disponible. Entonces, eh, esto, estas decisiones de implementación, la elección del momento forma parte de la gestión de las empresas. Otro tema que lo menciono rápidamente por acá es el tema del riesgo. ¿En qué riesgo digamos, en qué riesgo voy a incurrir por hacer esta implementación, esta tecnología? Porque mal o bien, matemáticamente mirándolo así, el sistema viejo, mal o bien, pero yo ya sé cómo funciona. El sistema nuevo es un mundo por descubrir. Entonces, necesariamente, esto es un tema de gestión, van a tener que evaluar el riesgo. De todas formas, lo que son matrices de riesgos es nuestra última unidad cuando hablamos de seguridad y riesgos. Finalmente, entender qué impacto voy a tener en la estructura. Che, ¿necesito más ancho de banda con este nuevo sistema o menos ancho de banda? ¿Necesito equipos nuevos o puedo seguir usando los equipos que tengo? ¿Necesito contratar mayor cantidad de capacidad si este es un sistema que corre en la nube respecto de otros? Porque de vuelta, está el video mío de Econ, es muy lindo pensar que todo corre en la nube, como el caso de esta presentación en Zoom. Estás grabando en la nube, es muy lindo. Ahora, lo que ustedes no ven, que es lo que pasa en bambalinas, después de que cerramos, Zoom se toma aproximadamente 1 hora y media, y uno diría, bueno, no es tanto tiempo, Fraqueli. Es cierto, no es tanto tiempo, pero se toma 1 hora y media en procesar la grabación y a partir de ahí yo la tengo que bajar, eliminar todas las partes que son incorrectas, acortar espacios de todo lo que es el setup mientras que estoy comenzando y hacer una grabación que después
en lugar de que impacte directamente de Zoom editada a YouTube con todas las cosas que le ponemos, eso es todo un proceso posterior. Entonces, es muy lindo decir que funciona en la nube, pero hay que entender también que el tener algo en la nube implica decisiones de negocios y un tema no menor para la Argentina de hoy, decisiones de negocios que implican costos adicionales. Proveedores que son de Argentina y que tienen sus centros de datos en Argentina y que le dan servicios a empresas de Argentina, excepto en esos casos particulares, todo viene a costo dólar. Por más que el dólar esté estabilizado en este momento, es todo costo dólar. Y lo ven ustedes si tienen suscripción de Netflix, si tienen suscripción de, el caso de Zoom. Zoom me dice, sí, mira, yo te cobro siempre lo mismo. Y que en los últimos meses es más o menos... ¿Sabes por qué? No, si quieres. A ver, ¿estamos de vuelta? Pareciera que estamos de vuelta. Bueno, no sé hasta dónde llegábamos acá y dónde se cortó, porque ni me avisa esto. Pero bueno, son las cosas que ocurren. Así es la tecnología. Ujú. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Em, Customización, no me acuerdo hasta que llegué. No. Ah, la estacionalidad, acá estábamos. Entonces, creo que, y con esto medio por la hora en la que estamos, voy resumiendo y apurando un poco el trámite. Tengo que entender el impacto que tiene esto en lo que es la infraestructura en sí y el tema de la estacionalidad que mi organización o mi negocio tiene respecto de la adopción o la implementación tecnológica. Una cosa que hoy ya hablamos de las pruebas es entender que tengo que eh, verificar que yo tengo que entender que cuando voy a probar un sistema, debería probar el sistema en un contexto similar o muy cercano, similar no va a ser posible nunca, pero muy cercano a lo que debería estar ocurriendo cuando ese sistema sea utilizado en tiempo real. Siempre hago a ver, no es un mismo chiste, no es un chiste en sí, pero es lo que, lo hago a modo de chiste, pero es lo que efectivamente ocurrió. Probablemente, quizá no le prestaron atención, pero durante el primer trimestre del año 2025, el subte de la línea D fue cerrado por casi 2 meses para todo lo que era el recambio tecnológico, los frenos de emergencia, las luces, etcétera. Todo un tema de puesta en valor y mejora de todo lo que era la línea D de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Siempre lo digo a modo de chiste, el jefe de gobierno dijo que, bueno, por la eficiencia de la gestión y demás, se había logrado terminar el proceso de mantenimiento y mejora de la línea D con 15 días de anticipación, lo cual es perfecto desde el punto de vista del mensaje político. Ahora, siempre lo digo, es que durante 15 días, todas las personas que usábamos la línea de subterráneos estábamos sujetos a todo lo que era una etapa de pruebas. Me gusta decir que éramos todos cobayos durante esa época porque en los primeros 15 días se estaba haciendo el ajuste de todo lo que eran los frenos de emergencia y todo lo que era el sistema de alertas tempranas y el sistema de señalización. Durante 15 días, supongamos esto estaba previsto que estuviera cerrado durante todo marzo, al 15 de marzo empezaron a utilizar esto y esa utilización al 15 de marzo implicó que podíamos usar la línea D. Ahora, para poder probar si los frenos de emergencia funcionan, si las iluminaciones funcionan, yo no puedo probarlo en casos similares a la vida real hasta que esté cercana a la vida real. Entonces, yo puedo hacer todas las pruebas de laboratorio, incluso puedo hacer las pruebas automatizadas, puedo simular pruebas, pero yo necesito probarlo con casos reales. Supongamos llevándolo a algo que todos conocemos. Si la facultad decidiera cambiar mi econ de como está hoy a una nueva plataforma, en algún momento va a tener que verificar si esa plataforma funciona con el volumen de demanda que tienen, los 56.000, 57.000 estudiantes que son, eh, tienen que poder inscribirse y tienen que ver la velocidad y la respuesta que el sistema tiene. Entonces, ese sistema, en definitiva, va a tener que ser adaptado y probado con casos similares a los reales.
Y la realidad es que la única forma de probar si el sistema funciona es que todos los estudiantes intenten inscribirse. Ninguna de las personas en todo lo que es el proceso de producción va a estar específicamente eh, enfocada en la prueba, porque de hecho es un tema de tecnología. Entonces, necesito entender que no solamente es el tema de la estacionalidad, sino las pruebas que voy a estar realizando. Bueno, son todos temas que veamos. Entornos. ¿Qué son los ambientes famosos de las tecnologías de información? ¿Qué hora estamos? Bien. Cuando estamos hablando de la construcción de sistemas, de tecnologías, de los desarrollos y demás, yo no hago todo en lo que vamos a llamar de ahora en más ambientes de producción. Lo que voy a estar haciendo específicamente es entender que esas tecnologías van a estar funcionando en determinado entorno de sistemas. Y ese entorno de sistemas va a pasar por una serie similar al que tengo acá. Yo primero, cuando estamos hablando de entornos o de ambientes, voy a tener entornos de diseño y análisis, entornos de construcción, entornos de pruebas integrales, entornos de capacitación y finalmente voy a llegar al ambiente de producción. Entonces, cuando hablamos de entornos y ambientes productivos, tengo que entender que primero se va a desarrollar en un ambiente, eso que se desarrolla, eso que se configura, esa lógica que se diseña en algún lugar, la tengo que pasar a un segundo ambiente en el cual en ese ambiente se van a probar las cosas. La van a probar una serie de usuarios. Entonces, de lo que es un ambiente de desarrollo, lo voy a pasar a un ambiente de test. En ese ambiente de test, una vez que todo lo que se desarrolló y todo lo que funciona, o que por lo menos se cree que funciona, haya sido verificado como corresponde, después se va a pasar a un ambiente de capacitación y finalmente esos ambientes de capacitación van a estar pasándose específicamente a un entorno de producción. De nuevo, eh, esto lo que estoy mencionando acá es lo que debería ocurrir idealmente con las tecnologías. Nuevamente hay organizaciones que no lo hacen de esta forma porque determinan que esa forma de trabajo no es la que la tecnología necesita. Esto va a implicar, entre tantas cosas, que yo tenga que tener en cuenta algunas características y esas características hagan que lo que es ideal en algunas organizaciones no sea ideal en otras. Entonces, esto de los ambientes de producción y demás es lo que pasa habitualmente, pero simplemente, yo de vuelta, esto es un tema técnico, pero que tienen que entender, cuando yo implemento tecnologías, no cambio de un día para el otro lo que tengo en uso productivo, lo que tengo en uso con datos reales. Primero tengo que probar si funcione. Esto es lo mismo que pasa con un auto. Si vieron cómo se desarrolla un automotor, en algún momento tiene que hacerse el famoso test o la famosa prueba de destrucción para ver qué ocurre con el auto cuando el auto choca, a ver cómo se deforma la carrocería, si se activan adecuadamente los airbags. Yo puedo pensar que teóricamente el airbag va a funcionar, pero necesito probarlo haciendo que el auto impacte o choque contra algún objeto. De idéntica forma, necesito probar si no sé, si los frenos de la bicicleta frenan apenas me subo a andar. Primero voy a probar a ver si los frenos están andando. Si eso efectivamente funciona, bueno, me daré cuenta que las pruebas que yo tenía previsto hacer hacen que efectivamente funcionen como corresponden. Entonces, tengo que entender que la tecnología se desarrolla en diferentes ambientes y esos desarrollos y esos ambientes hacen que, en definitiva, toda cosa que la tecnología incorpore o lo que la organización necesite se termina llevando a lo que es el ambiente de producción. Y en ese ambiente de producción es donde están los datos reales. Solo hago un comentario ahora, porque igual forma parte del segundo examen. Tengan en cuenta que en el ambiente de producción es donde yo voy a aplicar todos los mecanismos de seguridad de datos. Y cuando digo estos mecanismos de seguridad de datos, es entender que
De todo el resto de los elementos que mi organización puede llegar a tener, el único, nuevamente, que no puede recuperar es el dato propio. Yo puedo reemplazar todos los componentes de un sistema de información, excepto los datos que están en el almacén de datos, en las bases de datos. El resto de los componentes los puedo reemplazar. Puedo cambiar el personal, puedo cambiar la cobertura. Yo que acá se me cortó Telecentro. Puedo cambiar la cobertura de Telecentro y contratar algún competidor, pero los datos no los puedo reemplazar porque son datos propios de en principio de mi organización. Em, Hablemos de las pruebas. Y acá me quiero quedar con la tranquilidad, como digo siempre, intelectualmente de que lo dije. Cuando uno incorpora tecnologías en las organizaciones, esa incorporación de tecnología implica que tengo que verificar si la tecnología funciona. Y es así que voy a tener que participar de las pruebas. Si bien la tecnología, que quede claro, es un tema de los técnicos, de la gente de ingeniería de sistemas, si esas tecnologías se van a tomar para la gestión de las organizaciones, alguien de la gestión de las organizaciones va a tener que verificar que la tecnología sirve. Algunas verificaciones pueden ser cosas totalmente triviales. Hay otras verificaciones que tienen que cumplimentar con el proceso administrativo que cada una de las organizaciones tenga. Esto parece algo lejano para las personas que se dedican a la gestión, pero hay pruebas triviales como probar si el IVA del 21% lo calcula bien, con lo cual una prueba matemática puede darlo. Verificar si los movimientos de inventario de lo que ingresó y lo que salió funciona es una prueba trivial. Ahora, hay pruebas de las que vamos a llamar pruebas de sistemas que la va a tener que probar alguien o un equipo que forme parte de la incorporación de esa tecnología. No nos olvidemos que cuando voy acá y digo con el kickoff, yo vengo de un business case y digo, esta es la tecnología que voy a implementar. Bueno, ahora viene todo este mecanismo de implementación y efectivamente ahora tengo que hacer las pruebas. Las pruebas, para focalizarlo, son las etapas que vienen acá. Las pruebas funcionales, las pruebas integrales, las pruebas de estrés y efectivamente después hacer que los sistemas vayan a la producción. ¿Qué es probar? Cuando estoy probando es ver si la tecnología cumple con lo que funcionalmente se espera de ella. Vamos a ejemplos triviales. Si yo tengo un producto que está alcanzado por el IVA al 21% y que facturo el equivalente a 100 pesos, el total del IVA tendría que ser el 21 pesos, y el total del comprobante tendría que decir 121. Esto parece una obviedad. De idéntica forma, una prueba que viene a continuación de todo esto es, mira, yo a este cliente le facturé tanta plata. ¿Esa plata o esa factura está impactada en la cuenta corriente del cliente? Bueno, entraré en la cuenta corriente del cliente y verificaré, perdón, si efectivamente aparece la factura correspondiente. El cliente en algún momento va a venir y va a pagar esa factura. Veamos si primero la orden de pago, perdón, la orden de cobro salió, el registro del ingreso de el monto efectivo, tarjeta, transferencia, compensación, no viene el caso, pero que efectivamente vino el pago correspondiente. Y una cosa no menor que tengo que ver a continuación, pues esto es un circuito administrativo. Una vez que el cliente pagó, el pago se tiene que reflejar en la cuenta corriente. Esto que estoy diciendo que es una obviedad, como dirían por ahí, no es tan obvia. ¿Por qué? Porque cuando uno, sobre todo en sistemas complejos, que quede claro, está verificando más de una funcionalidad, pareciera como que los equipos de trabajo no se hablan entre sí. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el módulo de cobranzas no impacta en el módulo de la registración de la cuenta corriente. Y entonces aparecen estas diferencias. Es por eso que cuando se encaran las pruebas, se encaran de dos formas o por dos caminos que vienen por dos extremos distintos. El primero es ir por las pruebas unitarias, esto es, ejecutar cada unidad de código para que lo veamos. Si yo tengo un ABM de clientes, una prueba unitaria es entrar en la pantalla de clientes y dar un alta. Entrar en la pantalla de clientes sin modificar algún dato. Entrar en la pantalla de clientes sin activarlo o darlo de baja.
Entrar en la pantalla de clientes y consultar si el cliente aparece. Entrar en el historial de los movimientos del cliente y si el sistema lo tiene registrado, que me quede un detalle de, por ejemplo, todos los cambios de domicilio. De idéntica forma, voy a entrar en el módulo de consulta de cuenta corriente y verificaré, quiero decir, los datos de ese cliente. Meto los datos de ese cliente y debería ver los movimientos. Y después verificaré todo lo que unitariamente necesite. Filtrame únicamente por pagos, filtrame únicamente por cobros, filtrame por pagos en efectivo, filtrame por pagos en cuenta corriente, filtrame por las notas de débito que el cliente me haya realizado porque yo le entregué el producto incorrecto, entonces se está descontando porque el producto es incorrecto, vino fallado, etcétera. Todo eso es unitario, lo hago uno por uno. Entonces, esta prueba unitaria, en definitiva, es mirar cada cosa por separado. Ahora, el paso siguiente es lo que se llama la prueba de integración. Estas pruebas lo que hacen es verificar cómo interactúan los diferentes componentes del sistema. En este ejemplo que venía planteando es, si yo le facturé al cliente, que la factura vaya para la cuenta corriente, verificar que el cliente me haya mandado el pago, imputar el pago correspondiente y verificar que la cuenta corriente, supongamos que me pagó la totalidad, haya quedado saldada. Yo necesito ver la integración total. Y si en algún momento el cliente, cuando le voy a entregar, me devuelve algún producto en mal estado, o en mal estado o incorrecto, le tengo que o mandar el producto nuevo correcto o hacerle un descuento por el débito correspondiente de la entrega del material incorrecto. Entonces, todo eso que son pruebas únicas, separadas, unitarias, ahora las tengo que integrar. Ahora, acá es donde entran ustedes. Viene el tema de las pruebas funcionales, porque todo esto, la de integración y la unitaria, son de comillas de los desarrolladores. Pero hay que también entender que cuando se desarrolla un sistema o se configura un sistema, desafortunadamente existen malos entendidos. Yo pensé que significaba tal cosa y lo utilicé de una forma y vos lo pensaste de una forma distinta. Entonces, en las pruebas funcionales es donde, y acá esta es la lógica, si ustedes hicieron el análisis de los procesos, de lo que querés que el sistema haga, ahora viene la prueba funcional 3 meses después, 4 meses después, donde vos dijiste cómo querés que se hagan las cosas. Alguien te lo construyó por el camino y te dijo, ok, yo ya lo hice. Fíjate si es lo que vos querés. Esa es una prueba funcional y esa prueba funcional van a tener que realizarla de nuevo aquellos que pidieron el desarrollo funcional del sistema. Ahora, no es solamente que el sistema funcione con pocas transacciones. Es acá donde yo necesito que el sistema funcione en ambientes similares a lo que va a ocurrir cuando el sistema sea utilizado en la vida real. Probar una cuenta corriente y probar toda la integración y probar funcionalmente todo el sistema, entre comillas, esto es fácil. Ahora necesito probarlo en todo lo que es el rendimiento, el performance de todo esto. Esto implica que necesito ver cuánto tarda el sistema en sacar un listado, necesito ver el uso de recursos, necesito ver si el sistema se cuelga o no. Por ejemplo, esta es la primera vez en todo este cuatrimestre que se me corta Telecentro justo cuando estoy en clase y obviamente se corta Telecentro, no tengo internet, no tengo Zoom. Y es así que está esta necesidad. Alguien lo tiene que haber probado. Si Telecentro me diera mayor ancho de banda, un saludo a los chicos de Telecentro, o yo tuviera algún tipo de conexión de internet redundante o me pudiera colgar al, no sé, al FiberTel del vecino de arriba, que no tengo acceso, pero si esto existiera, se me cayó mi propia red, me cuelgo en la red del vecino de arriba y funciona todo como si nada. Si esto lo llevo al ambiente de la facultad, yo necesito ver si el sistema de la facultad, cuando estoy en la etapa de estacionalidad por pico de demanda, básicamente en la época de la inscripción, en el momento de la inscripción el sistema funciona como corresponde, si no se cuelga, si registra todo lo que tiene que registrar. Entonces, necesito verificar estas pruebas en particular en los sistemas que estoy incorporando. Salteo las pruebas de seguridad porque lo paso para la última unidad. Finalmente,
tengo que entender que además de, y esto, de nuevo, pregunta de examen, una cosa es la prueba unitaria, otra cosa es la prueba modular. Mientras que en la prueba unitaria estoy viendo el alta de clientes por un lado, la baja del cliente por el otro, la modificación del cliente por el otro, eso es unitario. Ahora estoy viendo el módulo completo de clientes. Che, ¿qué depende de los clientes? Bueno, el ABM de clientes, la consulta a los clientes, el enviar correo electrónico a los clientes, el consultar la cuenta corriente de los clientes, taca, taca, taca. Eso es el módulo. No es el módulo en sí. O chequear únicamente si el cliente Aníbal se puede dar de alta, si el cliente Aníbal se puede modificar. Ahora tengo que ver todo el módulo de cliente, con el cliente Aníbal, Juan, Pedro, Luis, Carla, etcétera. Tengo que verlo en la totalidad. Entonces, eso es una prueba modular. La prueba modular probablemente sea también de quienes hayan solicitado el desarrollo o la configuración de este sistema. Porque de nuevo, esto es un tema de gestión. Si lo dejo y esto lo miro únicamente como que se supone que lo tienen que hacer los que desarrollan los sistemas, me puedo estar equivocando. Y creo que a lo largo de todo este cuatrimestre, más de una vez también les he mencionado, lo más probable es que para las pruebas de los sistemas de gestión, las personas ideales sean ustedes que se dedican a estudiar la administración de empresas. No es una prueba que puedan hacer los de ingeniería. No es por, de nuevo, una limitación intelectual, es simplemente por un tema de facilidad de entender estos elementos. Entonces, esta característica particular eh, implica, vamos a llamarlo así, que ustedes son las personas adecuadas para las pruebas de integración. Eh, en principio, esta lógica en sí de las pruebas modulares requiere mucho trabajo. Por la hora en la que estamos tampoco me voy a avanzar mucho al respecto. Estas pruebas modulares requieren mucho trabajo, requieren eh, equipos destinados. Y también hay que decirlo, la mayoría de las veces las organizaciones no tienen una estructura duplicada. Si el día de mañana en su trabajo tienen un sistema y están migrando, las estrategias de despliegue las vemos el martes, y están migrando de un sistema, llamémosle viejo, a un sistema nuevo, no van a contratar a alguien para que haga las pruebas en un lado o las haces vos en un lado y en el otro, ¿cómo decir? Van a contratar a alguien para que el uso y el trabajo diario lo haga esa persona nueva que se contrató, aunque sea temporariamente. Lo más probable es que las pruebas y además el trabajo de diario lo estén haciendo ustedes, con lo cual es un proceso tedioso y una cosa muy particular es que requiere, llamémosle así, requiere específicamente de personas que sean atentas al detalle. Y acá cada uno se va a dar cuenta como es su propia personalidad. Hay personas que son muy puntillosas en su trabajo y hay otras que son un poco más, llamémosle, volátiles, un poco más voladas. Finalmente, para terminar, ¿qué son las pruebas de sistemas? Intentan evaluar el funcionamiento del sistema en un entorno similar al real. Verificar cómo funciona, verificar el cumplimiento, verificar si, no sé, cuando piso el freno del auto frena, si el sistema de inscripción, si todos los que se inscriben lo hacen en el último momento y todos hacen clic en el momento de grabar, si el sistema le da respuesta y graba las transacciones que cada uno en forma individual pueda haber solicitado. Em, Pruebas estáticas y dinámicas las dejamos para el martes. Finalmente, ¿qué es una prueba de carga pico, la prueba de estrés o el peak load o toda la denominación que puede llegar a ocurrir? Eh, no lo voy a dejar grabado, pero este tipo de pruebas de carga pico, en la jerga se le llaman las pruebas para tratar de hacer M al sistema. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero prever esto? Porque yo necesito saber en qué momento el sistema deja de funcionar, cuál es el límite operativo, identificar cuándo falla y eventualmente tratar de prevenirlo. ¿Por qué es esto? Porque si yo sé que el sistema no tolera más de, qué sé yo, 25.000 transacciones por segundo,
tengo que tratar de arbitrar todos los medios para que las transacciones nunca lleguen a un umbral de las 25.000 transacciones. Si yo sé que cuando el sistema pasa las 25.000 se cuelga o tarda y la gente se pone nerviosa y etcétera, tengo que tratar de evitar que eso nunca ocurra. En algunos momentos, y esto entiendo que sí, puede que no, no sé, si en algún momento alguno de los que está por acá trata de comprar entradas para el Mundial, o ya trató de comprar entradas para el Mundial, cuando compras esa entrada para el Mundial, el sistema te pone en una lista de espera. ¿Por qué te pone una lista de espera? Porque sería prácticamente imposible tener la tecnología, y esto que quede claro, aún siendo todo Google junto, es prácticamente imposible que un sistema, en términos genéricos, procese todas las transacciones de todo el mundo en el mismo momento. Se trata de buscar un umbral manejable. Y uno podría decir, las cuentas de eh, Gmail, tanto individuales, más las personas que tienen más de una cuenta, más las cuentas corporativas, el entorno de Gmail, después lo busco para decir el número exacto, pero si no me equivoco, eran 1,7 billones, o sea, 1.700 millones de cuentas de cuenta de Gmail. Incluso algunas que ya no se usan más, pero como el nombre no se puede reutilizar, el nombre sigue existiendo. Sería imposible, incluso para la propia Google, atender una capacidad de 1,7 billones de cuentas. No hay, al menos hasta el día de hoy, no hay tecnología que lo aguante. Entonces, necesariamente en las pruebas de carga pico, tengo que tratar de ver cuándo el sistema se hace M para evitar que el sistema se haga M. Si vamos al caso de la facultad, si yo sé que, supongamos, el sistema tiene que procesar 57.000 inscripciones, pero yo sé que no puede procesar más de, estoy inventando el número, más de 5.000 inscripciones a la vez, tengo que tratar de que, primero, abrir un rango de inscripción para que no todo el mundo se inscriba justo en el último momento. Porque si vamos los 57.000 a tratar de anotarlos y cargar las materias 10 minutos antes de que cierre el último día de inscripción, o sea, a las 8 menos 10 del último día de inscripción, lo más probable es que el sistema no nos dé respuesta a todos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que culturalmente decir, no dejes todo para el último momento, inscribite antes, no pierdas tiempo, bla, 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 bla. Y después, obviamente, si vos cargaste los datos con anticipación, bueno, todos forman parte del dato, pero tratar de minimizar que, en el peor de los casos, cuando alguien quiera inscribirse, que nunca se alcance ese umbral de, no me acuerdo qué número dije, creo que fueron 4.000, que nunca se alcance ese umbral de los 4.000 inscriptos. Em, ¿Qué más teníamos por acá? Ah, técnica de caja blanca y caja negra. Esto es fácil de ver. Si todos sabemos exactamente lo que ocurre cuando estoy pagando algo con alguna aplicación QR, billetera virtual o en un cajero automático, yo tengo ligera idea de lo que está ocurriendo. Yo sé que el cliente, perdón, el vendedor, digo, me dice cuánto le tengo que pagar, me da el alias para la transferencia, el QR o lo que sea, y yo sé que desde mi aplicación, ¡tuc!, paga. Esa técnica en la cual hago la prueba, a ver, che, el QR lo reconoce, fíjate si paga, fíjate si funciona, fíjate si todo funciona como corresponde, eso es una prueba, técnicamente hablando, de caja negra. Yo no sé qué pasa adentro del sistema, lo único que sé es que el vendedor me dijo, es tanta plata, acá tenés el QR, agarro mi billetera virtual, escaneo el QR, pago y todo el procesamiento funcionó. ¿Qué pasa internamente entre mi billetera de pago, la billetera del cliente? ¿Cómo es la compensación? Si transfiere en forma directa la plata o es una compensación entre cuentas, la verdad yo no lo sé. Hay veces que, y esto que quede claro, la mayoría de las pruebas que se hacen en sistemas para usuario final son pruebas de caja negra, porque el usuario lo único que tiene que ver es que le aparezca, voy a poner el sonidito habitual, tum tum, y que desde mi billetera de mercado pagó. Y que el cliente le muestre la billetera correspondiente y que si tiene la aplicación abierta que le llegue la cobranza correspondiente. Si eso ocurrió, bueno, ningún problema, ocurrió. Es caja negra. Ahora, en los sistemas de gestión, habitualmente se hacen pruebas de cajas blancas. Esto implica que yo tengo que entender internamente cómo funciona el sistema y además, no menor,
me tienen que dar acceso para ver cómo funciona el sistema en forma interna. Esto va a implicar que, en este ejemplo, con esto prometo que cierro. Si yo estoy pensando que necesito probar unitariamente todo lo que es la parte del cliente, después me voy al módulo de clientes, bueno, ahora necesito ver si el sistema en la base de datos registró lo que tiene que registrar. Che, en la base de datos, ¿queda registrado que fui yo el usuario que le emitió la factura? ¿Queda registrado el usuario de la persona que registró la cobranza? El sistema, si alguien hizo algún tipo de ajuste en la cuenta corriente, ¿queda registrado quién lo hizo? En el movimiento, aparece el movimiento correspondiente, no lo que yo veo por pantalla, sino lo que figura en la base de datos. Bueno, cuando yo puedo acceder a los componentes del código fuente, a la base de datos, y puedo acceder en forma directa a lo que es el sistema en sí, puedo, en este caso, hacer las pruebas que se llaman de caja blanca.